Bendiciones en Cristo. En esta noche quisiera que reflexionemos sobre dos pactos de los cuales nos habla la palabra de Dios. El primer pacto, que es el pacto del Antiguo Testamento, de Moisés, de la ley dada por Dios a través de Moisés a su pueblo Israel. Vemos que Pablo nos presenta este pacto como un pacto de letra, como un pacto de muerte, lo menciona él también. ¿Por qué? Porque según este pacto, el pueblo de Israel estaba obligado a cumplir con cada uno y todos los mandamientos en él establecidos por Dios, porque quien pone los pactos es Dios, no el hombre. Entonces el resultado era la muerte. Ahora, ¿por qué esto? Porque de esta forma Dios le estaba dando a entender a la humanidad que por su propia justificación, que por sus propios méritos, le sería imposible salvarse, le sería imposible redimirse. La única forma de demostrarle a la humanidad que por sí misma no puede, es decir, muchos equivocadamente dicen, bueno, yo primeramente voy a cambiar, primeramente cuando yo sea bueno, entonces voy a la iglesia, cuando yo sea bueno, busco a Dios, lo cual es un error terrible y lo cual es también una manifestación de orgullo, de soberbia, porque es equivalente a decir que no necesitamos de Dios. Es equivalente a decir que somos capaces por nosotros mismos. Y ya, como lo mencionaba antes, Dios nos dejó demostrado a través del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que era imposible para el hombre justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos fallamos y todos fallaban en el pueblo de Israel. Les era imposible cumplir a cabalidad con cada uno de los mandamientos establecidos en ese pacto. Ahora en 2 Corintios 3 y a partir del versículo 6 la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido hechos ministros competentes, es decir, servidores. Un ministro es el que ministra y alguien que ministra es alguien que sirve. Nosotros estamos acostumbrados a ver el término ministro como alguien de alto rango porque secularmente, por ejemplo, se habla de un primer ministro en algunos países que es pues el jefe de Estado. Se habla de ministros de Estado, que son personas con un alto rango de autoridad, pero si lo analizamos desde la perspectiva de Cristo, como él mismo lo dijo, entre ustedes quien quiera ser el más grande, sea el que sirve. Es decir, servir es un gran privilegio porque la grandeza en Dios está en servir más que en ser servido. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque hoy en día parece que eso se ha revertido un poco y hay muchos que han olvidado que el ministro de Cristo, el ministro del nuevo pacto, está para servir antes que para buscar ser servido por otros. Menciona Pablo también en este pasaje que si aquel pacto fue con gloria, porque, por ejemplo, cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios, cuando le fueron dados los mandamientos, incluso escritos por la misma mano de Dios, al bajar él del monte, su rostro resplandecía, porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es imposible que nuestro rostro no irradie su gloria, es imposible que no sea vista la gloria de Dios en nosotros.
menciona él que si aún en este pacto, que era un pacto de letra, un pacto de muerte, fue con gloria, ¿cuánto más será con gloria este pacto que es de vida? Ahora, qué maravilloso que usted y yo estamos bajo un nuevo pacto, un pacto en el cual ya no tenemos que ganarnos por nuestros méritos, por nuestra conducta, por nuestra suficiencia, la salvación ni la redención de Dios, sino que Cristo, por el precio maravilloso de su propia sangre, nos rescató. Una forma del amor maravilloso de Dios de decirnos, bueno, ya ustedes demostraron, ya les quedó demostrado que por la ley era imposible para ustedes poder agradarme, era imposible para ustedes poder cumplir con cada uno de los requisitos o de las demandas de ese pacto. Por lo tanto, porque yo les amo, por mi bondad, porque realmente anhelo tener comunión con ustedes, establezco ahora este nuevo pacto mediante la sangre preciosa, la sangre redentora del Cordero de Dios, de su propio Hijo unigénito. Entonces nosotros, quienes le hemos aceptado, quienes le hemos recibido, hemos sido automáticamente constituidos ministros, es decir, servidores de ese nuevo pacto, de un pacto de vida. Y qué maravilloso es cuando nosotros entendemos la dimensión de ser llamados ministros de ese nuevo pacto. Qué maravilloso es que usted y yo podamos entender el alcance que eso tiene, que usted y yo podamos entender cuán importante, cuán maravilloso, cuán glorioso es poder compartir con otros este mensaje de vida y de esperanza, es decirles a otros que Dios ha sido tan bueno con la humanidad, que entendiendo que la humanidad por sí misma no podría salvarse, dio en rescate, en propiciación por esa humanidad a su propio Hijo Jesucristo, y que ya no es por nuestros méritos, es simple y sencillamente porque creemos en Él y porque confesamos con nuestra boca, como lo establece Romanos 10:10, que recibimos nosotros esta salvación y automáticamente somos hechos embajadores, somos hechos ministros para compartir las buenas nuevas de este pacto, para decirle a la humanidad que sí hay esperanza. Hoy, más que nunca, cuando la humanidad se ve sumida en tanta desesperanza, en tanta desilusión, víctimas de tanto engaño, víctimas de tanto fraude, víctimas de tantas promesas rotas, de tanta falsedad, de tanta mentira, de tanta desesperanza por un lado y por otro, cuando parecemos estar inundados por una marejada de malas noticias, poder nosotros llevar luz, poder nosotros llevar vida y esperanza, pero no a través de mensajes de inspiración cualquiera, sino por la palabra de Dios, diciéndole al mundo, diciéndole a aquellos que están alrededor nuestro que sí hay esperanza, que sí hay esperanza para la humanidad, y esa esperanza está única y exclusivamente en Cristo, quien dice la palabra de Dios que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que si tú pensabas que no tenías propósito en tu vida, yo estoy aquí esta noche para decirte que sí tienes propósito. Si tú todavía no has establecido una relación personal con ese Cristo que es el propiciador de este nuevo pacto, yo te invito para que ahora mismo lo hagas y a partir de ahora te conviertas también en un ministro de la gracia, en un ministro que anuncie y que traiga vida, que traiga esperanza, no cualquier esperanza, la única verdadera esperanza que hay para la humanidad, esperanza de vida, esperanza de verdad, esperanza de libertad, esperanza que solamente la encontramos en Cristo. Que Dios te bendiga y que te conviertas también en un ministro o en una ministra de este nuevo pacto para bendición del mundo, para bendición de la humanidad. Una vez más, soy Raimundo López, siervo de Dios, para el servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Buenas noches.